Bueno, nos vamos a meter en un tema complejo, bastante álgido, porque por supuesto que en el medio de una situación que podría ser una historia de amor aparecen cuestiones vinculadas, por un lado a la moral y por otro lado a algunas versiones o algunas líneas científicas que dicen, bueno, el incesto no, básicamente por cuestiones físicas y por cuestiones de herencia, ¿no? Claro. En lo que podría pasar con el ADN. Bueno, fundamentalmente lo que se plantea, hay una cuestión muy cultural en todo esto, porque de hecho, en otras tradiciones, en otras culturas, en el pasado, era habitual. De hecho, Sí, claro. hay muchas tribus en otra época que básicamente tenían relaciones incestuosas como parte de la dinámica y la lógica propia de esa comunidad. Pero es verdad que en la sociedad que vivimos eso no es así, y cuando escuchamos un caso como el que se hizo conocido estos días a través de una nota periodística de dos hermanos españoles, Exacto. que bueno, se vincularon, enamoraron. incluso tuvieron hijos, Sí. bueno, llama la atención y pone en discusión todo esto. Así que nos vamos a meter en cuestiones vinculadas más con la psicología, digo, con entender qué pasa cuando estos vínculos se dan. Así que recibimos a Sol Rivera, que es psicóloga, para que nos ayude a entender cómo se dan estos vínculos y, bueno, y qué puede pasar o cómo hay que actuar frente a algo así. ¿Cómo te va? Aquí Javi Borelli y Loretoso te saludamos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo Buenas están? noches. Bueno. Muy bien. Bueno, queda hecha la pregunta. Wow, qué tema que en general despierta muchas preguntas más que respuestas, ¿no? Y lo primero que tengo para decirles es que es un tema muy complejo que nos atraviesa en un montón de áreas del ser humano, tanto la bio como la psico, ¿no? Nuestra mente, nuestras emociones, qué nos pasa en relación a todo esto, lo social, como bien decían ustedes antes, y lo axiológico, los valores, los principios, ¿no? Que es aquello que estamos no dispuestos a transgredir dentro de una sociedad. Claro. Y quizás ahí hay una primera pregunta, ¿no? Que es la individualidad del caso en particular. En este caso, por lo que me adentré en particular, eran personas que no se conocían de niños. Eso no es un dato menor, ¿no? En Claro, relación a lo claro. que acontece. Claro. Fíjense que hay una contradicción ya ahí en el caso desde el vamos, porque el vínculo desde hermanos está siempre, desde siempre, ¿no? Desde que nacemos. Ahora bien, ellos no se conocieron hasta adolescentes. Entonces, en esa individualidad es necesario hurgar, ¿no? ¿Cuáles fueron los procesos individuales que fue generando para que todo esto desencadene, ¿no? En Claro. un enamoramiento y todo lo que generó después. Claro, a ver, Sol, para reponer un poco a la gente que está del otro lado, son dos hermanos a través del mismo padre, con dos madres distintas. Uno no se conocía con el otro, ¿sí? Y recién cuando ya fueron adultos, mayores de edad incluso, Sí. uno logra contactar a otro a través de una red social, se conocen, bueno, comienzan a generar una relación, ¿Y esa pero claro, relación? no tenían esa experiencia previa como hermanos. Y ahí lo Claro. que me gustaría preguntarte es, sin haber existido esa relación previa como hermanos, lo único que los limitaba era básicamente la prohibición del incesto, digamos, como eso... Como lo social, decimos, lo Claro, moral en todo exacto. caso. O sea, no pareciera comprender todo lo que para alguien que se forma al lado de otra persona sí representa un hermano. Y por eso podría ser un caso distinto de incesto. Es distinto en términos de vivencia personal. Por eso digo, ¿no? Todo el vínculo se construye en una historicidad y esa historicidad para ellos no estuvo. Ahora, de igual manera, comparten la genética y comparten los códigos sociales. Digo, en la mayoría de los países es así en España, es así aquí en Argentina. El incesto está prohibido, ¿no? Claro. Moral y éticamente hablando y penalizado, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, en este contexto se sitúa esta situación y lo que hace es que necesiten un proceso, porque fíjense que esto genera confusión, ¿no? Es legítimo lo que nos pasa, ahora, Sí. ¿qué hacemos con eso que nos pasa? Exactamente. Implica un proceso, ¿no? Exactamente. Ahora, entendiendo que nos pasa algo, que nos enamoramos de alguien y eso muchas veces es inevitable. Y después tenés la cuestión social, digo, esto que te limita moralmente o socialmente. Pero por otro lado vos mencionaste algo que es importante y es el tema del ADN. ¿Qué tanto hay estudiado y avanzado en ese sentido en términos de las posibilidades de que de tener hijos, esos hijos tengan algún tipo de problemas de salud hacia el futuro? Bueno, están comprobados que hay un incremento en el porcentaje de esa probabilidad. Digo, un embarazo conlleva riesgos siempre, ¿no? Ajá, La sí, claro. concepción de la vida en cuanto al ADN, en cuanto a todo lo que se está formando ahí, que es un nuevo ser humano. En el caso del incesto hay muchos estudios en donde el incremento de la probabilidad de porcentaje, ¿no? El porcentaje es lo que se modifica,
Tengo entendido que en este caso en particular ellos hicieron estudios previos, porque hoy lo que nos da la tecnología es la posibilidad de hacer esos estudios de compatibilidad y de cómo juega el ADN en un futuro embrión y cuáles son los riesgos. Claro, ¿sí? claro. Y Sol, en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos sociales, vamos ahora, ya no los impuestos por la ley, de que una persona rompa con este tipo de esta prohibición ética, si querés, ¿no? Más allá de lo legal? ¿Cuáles son los riesgos en lo que hace a la sociabilidad? Porque otras personas pueden rechazarlo por causar la impresión, pero lo cierto es que eso está. Y si a vos no te dijeran por ahí, estos chicos son hermanos, bueno, no, te daría quizás, lo mismo, claro, te daría lo mismo. Claro. Sí, hay una mirada social que habilita o condena, y eso depende del observador que seamos. Sí me parece que hay un proceso personal que se debe en ellos, ¿no? Y imagínense que cualquiera de nosotros nos ponemos en esa situación y calculo que para la gran mayoría de nosotros es impensado e inimaginado, ¿no? ¿Cómo lo atravesaríamos? Entonces, desde ese lugar, esta confusión no es sin un proceso personal que a ellos los lleve a aclararse, ¿no? En relación a sus decisiones, en relación a lo que les pasa y a qué decisión futura en relación a todo eso junto tomamos. Y a veces lo social ahí obtura mucho, ¿no? Porque de su opinión lo que hace es o censurar o habilitar, ¿no? Claro, ahora, si pudieran ellos correrse de lo social y solamente pudieran trabajar lo personal, lo que les pasa interiormente, digo, en ese punto, ¿cómo hacer para despojarse de aquello que te está pasando con un otro? Digo, independientemente de lo que después conozcas de la historia, digo, vos te enamoraste de alguien, yo qué sé, ¿quién te puede juzgar porque te enamoraste de alguien? Es complejo, pero a la vez es parte de lo que te está pasando y uno tampoco sabe si esto dura toda la vida. Tal vez es una etapa y es un momento y después termina. Es complejo y como complejo es importante que cada uno sea consciente de los costos, ¿no? Ser responsable implica eso, ¿no? Yo poder responder al costo que eso implica. Claro. Y si bien cuando yo me refería a que la sociedad pueda habilitar o condenar, me refiero a la opinión, ¿no? La opinión ajena que obtura el proceso personal. Ahora bien, no podemos negar que vivimos en una sociedad y eso también tiene un costo para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un primer paso que es el poder hablarlo y en base a eso poder asesorarse con los profesionales idóneos para atravesar cada uno de ellos, ¿no? El proceso necesario en cuanto a sus deseos, a sus decisiones, a sus consecuencias, a los costos que eso conlleva. Sí, hay un hecho muy notable de todo esto, es que estas dos personas decidieron además dar a publicidad lo que están haciendo. Podrían haber elegido, no, es que no damos nota, seguimos con nuestra vida, no es necesario que todo el mundo lo sepa, pero lo dan a promoción, con lo cual ahí hay una cuestión adicional. Pero Sol, estamos viendo que atrás tuyo se ve un libro, me parece, no sé si veo bien desde acá, un libro naranja. Acá hay otro, mira. Mirá qué casualidad. Qué bueno. Contanos de qué se trata, porque tenemos entendido que vas a presentar un libro próximamente. Sí, los invito a todos, estoy muy contenta en la Feria Internacional del Libro. El último fin de semana, el domingo 14 de mayo. Ahí vamos a estar presentando mi primer libro. ¿Cómo se llama? Contanos, Yo soy así y ¿de qué va? ¿De qué va? Mira, Yo soy así, el subtítulo es Manual Práctico para Rediseñar tu Vida. Y lo que te invito es a que escarbes en tu vínculo con vos, ¿no? Bueno, un poco esta temática nos trajo a esto, ¿no? A ver quiénes somos, esa pregunta tan crucial que nos atraviesa en un montón de momentos de nuestra vida, que es quién soy y qué construimos alrededor de eso. Bueno, todos Así que invitados. Los invito a todos. Todos invitados. Sol, un placer tenerte con nosotros aquí en Bravo News. Muchas gracias, buenas noches para todos. Buenas noches.